Buenos días, señores estudiantes de la unidad educativa. Vamos a continuar con el proyecto número 4 de la semana número 1. El nombre de este proyecto es Avances de la tecnología, ciencia y el arte a través de herramientas. El tema de la semana 24 es Renacimiento, biotecnología, transformación de la cultura escrita. En esta semana aplicaremos el área de ciencias sociales, biología, química y lengua y literatura. Asimismo, el objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. Los materiales que vamos a emplear durante el desarrollo de este proyecto son los libros de textos de diversas asignaturas, cuadernos u hojas de trabajo, lápiz, esfero borrador, lápiz de color, periódico, calculadora, reglas, marcadores, pliegos de papel periódico, cartulina, fómix, computador o cartones. El tema Renacimiento, biotecnología, transformación de la cultura escrita. La ficha pedagógica nos trae la actividad número 1. Lee el siguiente fragmento, el Renacimiento y el humanismo. En el núcleo intelectual del Renacimiento se encuentra el humanismo, que se puede entender como el renacimiento de las letras clásicas mediante el rescate de los autores latinos como Cicerón, pero sobre todo como preocupación filosófica y nueva concepción antropocéntrica, el ser humano como centro de la realidad. En efecto, aunque el humanismo no es una escuela del pensamiento con posturas más o menos coherentes, sí hay en los humanistas, entre los cuales podemos mencionar a Erasmo de Rotterdam, Michel de Montaigne y Marsilio Ficino, una preocupación moral y de redescubrimiento y revalorización de la naturaleza humana explicada desde sí misma y alejándose cada vez más de la dependencia conceptual de la escolástica. Se preocupa por la recuperación de las formas clásicas, en especial la lengua griega, y del libre examen de ideas. Entre los principales impulsores de la literatura antigua se encuentran Francesco Petrarca y Giovanni Boccaccio. Cosme de Medici se convirtió en el principal mecenas de Florencia, donde fundó la Academia Platónica. Los humanistas desean comprender la realidad sin referencia a dogmas religiosos, por lo que proponen la vuelta al conocimiento humano natural. Tal giro antropocéntrico se verá reflejado en la formulación de una ética con cada vez menos rasgos religiosos. Así como la literatura y el arte tuvieron una inclinación naturalista, también lo hicieron las ciencias. Aquí tenemos un cuadro sinóptico de Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Francis Bacon, con sus respectivos fechas de nacimiento y fallecimiento. Nicolás Copérnico estuvo en contra del modelo tolemaico, que primó durante la Edad Media. Copérnico planteó que la Tierra no era el centro, no era el centro del universo, el geocentrismo, sino que en este planeta giraba alrededor del Sol. Galileo Galilei sostuvo el sistema heliocéntrico y echó por tierra la autoridad científica de Aristóteles. Trató de explicar desde la materia el movimiento de todos los fenómenos del mundo. Y Francis Bacon se caracterizó por su confianza en el ser humano, al que consideraba eficaz y útil. Propugnaba la ciencia para mejorar la vida humana. La finalidad práctica de la ciencia era el dominio de la naturaleza. Esto lo encontramos en el texto de bachillerato de primer año. La actividad 2 también nos muestra un texto. Lee el siguiente texto. La biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a través de sistemas biológicos y organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de estos, con el fin de producir o alterar materiales vivos o inertes y procesos para proveer conocimientos, bienes y servicios. El desarrollo de la biotecnología como herramienta para la investigación ha permitido grandes avances en diferentes campos de estudios. Se aplica en el campo de la salud con la producción de vacunas y en la agricultura para mejorar
la alimentación de la población con la producción de microorganismos transgénicos o especies mejoradas resistentes a plagas o sequías. También se la utiliza para controlar el derrame de petróleo o incluso para disminuir desechos plásticos. Contesta las siguientes preguntas y escribe las respuestas en un cuadro. Pienso, me intereso, investigo en una hoja. La primera pregunta es, ¿cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología? La segunda pregunta, ¿qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? Una vez que nosotros contestemos estas dos preguntas, podemos llenar el cuadro que nos muestra la ficha. Pienso, me intereso e investigo. A continuación, les voy a dar el ejemplo. La primera pregunta era, ¿cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en la medicina? En el campo de la medicina, la biotecnología puede aportar soluciones para el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, identificando nuevos biomarcadores y empleando técnicas de inteligencia artificial, nuevos fármacos mediante procedimientos de cribados más robustos, sencillos, eficaces, sensibles e informáticos, así como procedimientos de optimización y desarrollo más eficiente y productos biológicos específicos como la creación de los anticuerpos, las enzimas, las células, tejidos, la edición genética para frenar enfermedades. ¿Por qué no decir que la biotecnología permite escanear tu cuerpo en casos en los que no se sabe qué tipo de enfermedad padece el paciente a tratar? La biotecnología ha desarrollado una medicina capaz de escanear el cuerpo humano. En la siguiente pregunta, también de ejemplo, ¿qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura? La biotecnología en la agricultura se usa para incrementar el rendimiento del cultivo, potenciar la resistencia a plagas, la lucha contra condiciones adversas, así como el contenido de nutrientes en los alimentos, es decir, los aumenta. También se trabaja en la clonación y en el diseño de genes. Gracias a la biotecnología ha sido posible obtener cultivos que se autoprotegen en base a síntesis de proteínas u otras sustancias que tienen carácter insecticida. Este tipo de protección aporta una serie de ventajas muy importantes para el agricultor, consumidores y medio ambiente. La reducción del consumo de insecticidas para el control de plagas, protección duradera y efectiva en las fases críticas del cultivo. Ahí les dejo también unos gráficos para que le den un realce al portafolio de acuerdo a cada pregunta. Este sería mi cuadro, pienso, me intereso, investigo, como mi ejemplo. Tenemos las dos preguntas en la parte de pienso, cuál es mi criterio acerca del rol que puede cumplir la biotecnología en medicina, y debajo, qué conozco sobre la aplicación de la biotecnología en la agricultura. Aquí en la parte de me interesa, ustedes pueden ubicar muchas aportaciones de investigaciones, tanto de las redes o de artículos científicos que hayan desarrollado durante esta ficha pedagógica. La biotecnología puede aportar soluciones para el desarrollo de nuevas herramientas diagnósticas, identificando nuevos biomarcadores y empleando técnicas de inteligencia artificial. La biotecnología de agricultura usa para incrementar el rendimiento del cultivo, miren, potenciar la resistencia a plaga y la lucha contra condiciones adversas. Es decir, aquí van copiando las respuestas que ustedes han obtenido de las preguntas. En la columna número 3, donde es investigo, usted va a relacionar y qué desea investigar en futuros casos, ¿no? La biotecnología en fármacos, yo vi que ese ejemplo, la biotecnología en las vacunas, que actualmente están trabajando en ellas, por la enfermedad que actualmente a nivel mundial padecen las personas, la biotecnología en los productos químicos, la biotecnología en la biología celular y la biotecnología en los microorganismos. Miren este cuadro donde narra una síntesis de lo que es la biotecnología, pero vamos a llenarlo un poco más, ¿no? Ya vamos a ver. El literal B nos dice, lee las páginas desde la 204 a la 206 del texto de primero de BGU, de biología, e identifica las ideas que más te interesan sobre la biotecnología, su perspectiva histórica, la aplicación en sanidad, su incidencia en lo alimentario, en el ambiente, en otros, y anécdotas en la columna titulada Me intereso, expuesta en la tabla anterior. Escribe en forma de preguntas aquellos aspectos que te gustaría descubrir.
Entonces, lo primero que tenemos que realizar es buscar nuestro libro de biología. Y esto está en la página 204. Ustedes van a tener el concepto de biología, la perspectiva histórica, los medios sintéticos, complejos y selectivos. En la página 205 van a encontrar las aplicaciones alimentarias como la elaboración del vino, la elaboración de la cerveza, la elaboración del pan, del vinagre y de productos lácteos. Y las aplicaciones en sanidad como la elaboración de los antibióticos, la elaboración de las hormonas y la producción de las vacunas. Usted hace una lectura sintética para encontrar sus frases claves que les van a servir después, ¿no? Veamos en la página 206, van a encontrar las aplicaciones en el medio ambiente. Comienza la lectura con el tratamiento de residuos y el compostaje, la bioremediación, los tipos de bioremediación, como son la biomineralización, la biotransformación y la volatización. Las aplicaciones en la agricultura, como mencionábamos, el control biológico de las plagas, los biopesticidas y otras aplicaciones que lo van a encontrar en la página 206. Una vez que has desarrollado estas lecturas, sigues llenando tu cuadro Me pienso, me intereso, investigo. Yo, por ejemplo, ahí he ubicado unas preguntas en el mismo cuadro. ¿Cuáles son las aplicaciones de la biotecnología en los microorganismos? ¿Qué contiene la harina de pan? Le puse porque había algo relacionado con, con la fermentación de la harina. ¿Qué es la bioremediación? También había en una página. Entonces, tú vas y vas a contestar luego estas preguntas porque luego en el literal C me dice comparte con tu profesor o profesora y busquen las estrategias para investigar las preguntas que escribiste. Es decir, esas preguntas adicionales yo las contesté. La primera que era, ¿cuáles son las aplicaciones de la biotecnología en los microorganismos? Son la producción de los alimentos, las aplicaciones sanitarias, las posibilidades de la gestión ambiental o las aplicaciones en el campo de la agricultura, imagínense. ¿Qué contiene la harina de pan? Una pregunta sencilla. La harina contiene almidón. Al hidrolizarse, libera azúcares fermentables por levaduras. Dicha fermentación produce dióxido de carbono, provocando que el pan se hinche y vuelva así más esponjoso. Y por último, en una página encontramos que es la bioremediación. Consiste en la utilización de microorganismos que mediante su actividad metabólica consiguen la degradación de sustancias tóxicas y contaminantes del suelo, del agua o del aire. Esto de aquí, tú entonces compartes con tu profesor o profesora dentro de tu cuadro que lo has realizado en tu hoja. Y tenemos el número 2, lee el siguiente texto de Juan Francisco Valerio Quintero, Implicaciones éticas y bioéticas de la biotecnología. Karl Erecki, pionero de la biotecnología, dice que esta es la ciencia de los métodos y técnicas que nos permite la producción de sustancias procedentes de materias primas con la ayuda de microorganismos vivos. No se trata, pues, de elaborar productos a partir de materia prima de origen animal, sino de incorporar los organismos vivos al producto e incluso manipular sus características biológicas. Por ejemplo, la preparación de la levadura, la cerveza, el vino, los quesos se requieren enzimas que dan lugar a reacciones. El conocimiento nace como respuesta a necesidades humanas. Ciencia y la sociedad mantienen un compromiso recíproco, pues obedecen a las mismas causas y no independientes entre sí. No obstante, el progreso de la ciencia puede convertirse en amenaza para la sociedad. Se reconocen algunas etapas en el desarrollo de la biotecnología, entre las cuales están de la biología molecular, que hizo posible la tecnología del ácido desoxirribonucleico, con sus siglas ADN de manera recombinante, la elaboración de vacunas e insulina humana. Gracias a ella es posible unir distintas secuencias de ADN procedentes de dos microorganismos diferentes y crear ADN recombinante. Cuando dicha molécula se introduce en un organismo, tiene un lugar una alteración genética que altera sus rasgos. Es posible así no solamente rediseñar las especies existentes, sino incluso crear otras nuevas. Es evidente en consecuencia que el conocimiento asociado a la biotecnología ofrece ventajas y riesgos graves para la vida actual que conocemos. En efecto, la agricultura
Desarrolla especies mejoradas y resistentes a plagas y a sequías gracias a la biotecnología. En efecto, la medicina también cuenta con nuevos conocimientos e instrumentos, pero también es posible crear una nueva élite de superhombres diseñados en el laboratorio. La sociedad debe acudir al rescate de la ciencia para rescatarse a sí misma. No se trata de frenar la inteligencia creadora, se trata paradójicamente de racionalizar la inteligencia y la vida social. Por aquí hay algo que a mí me llamó la atención. Yo veo que se ha utilizado la biotecnología en la preparación de la levadura, miren, de la cerveza, el vino, los quesos y se requieren enzimas. Creo que esta parte es la parte esencial porque eso es lo que estamos utilizando actualmente, ¿no? Por ejemplo, la preparación de la levadura, el pan lo utilizamos, se ingiere cada día, compramos y creo que dan lugar a todos estos productos que actualmente la gente consume. Entonces, para mí, la parte principal sería la preparación de la levadura. Y por eso aquí en la ficha nos dicen, lista las ideas que consideres más irrelevantes de la información contenida en el texto anterior. Aquí está la preparación de la levadura. Pueden dibujar también que se vea bonito el portafolio. Preparación de la cerveza, preparación del vino, biología molecular, las enzimas de los quesos, la tecnología del ADN recombinante, biotecnología para el control de plagas. Bueno, luego que tú enlistas esos aspectos más importantes, que yo también te dejo a tu consideración si tú enlistas otros dentro de esa lectura, no hay problema, pero vas a escoger la idea que quieras compartir con los miembros de tu familia, localidad o institución educativa y anota sus detalles como lo que te gusta, tu idea o las dudas o retos que te presentan. Por ejemplo, la parte principal, porque esto se va a basar en un texto argumentativo, hemos tomado la idea principal, hemos puesto como ejemplo el pan y la biotecnología. Usted podrá hacer su propio ejemplo. Por ejemplo, podemos conocer una historia del pan y la biotecnología, las mejoras biotecnológicas de las levaduras panarias y la fabricación del pan según la biotecnología. Y podemos darle unas conclusiones a nuestra idea principal que vamos a compartir con los miembros de mi familia y de la comunidad. Entonces, la ficha pedagógica nos dice, realiza un esquema de tu idea. Para ello, identifica tu audiencia o las personas que oirán tu charla o exposición. Te vas a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Cómo llegaste a la idea principal? ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles son los puntos claves a resaltar? ¿Qué quiero que recuerde mi audiencia cuando termine la exposición? ¿Y qué ejemplos apoyan los productos de claves en mi idea? Entonces, como yo quiero llegar a mi tema va a ser el pan y la biotecnología, yo me hago las preguntas, ¿cómo llegué a la idea principal? Primero, para yo llegar a ese tema, que tú también vas a tener tu tema, tú tienes que leer, consultar en internet, artículos científicos o métodos científicos como los estudios, ¿no? Encontrar una historia primordial, cada cosa tiene una historia relevante desde el pasado hacia la actualidad. Con esa historia, tú dices cuáles son los puntos claves a resaltar. Dices la mejora biotecnológica de las oleaginosas panarias y fabricación del pan según la biotecnología. Eso es lo que tú vas a resaltar a tu audiencia. ¿Quién va a ser tu audiencia? Tu familia, tu docente, la unidad educativa. Puedes hacer hasta videos exponiendo el pan y la biotecnología. ¿Qué quiero que recuerde mi audiencia cuando termine la exposición? Fácil, quiero que recuerde el significado de la biotecnología usada en los alimentos como clave principal, la importancia de la biotecnología en el mundo cotidiano y la composición de la levadura de pan, porque eso es algo relacionado con el área de biología, de química. Queremos que ellos aprendan conjuntamente a través de la investigación. ¿Qué ejemplos apoyan los puntos claves de mi idea? Ahí tengo mi ejemplo, es la elaboración del pan. Actualmente hay historia del pan y cómo se elabora, hay fases, partes para obtener el producto final a través de un método científico. La investigación también de la tecnología en fuentes de información confiables me han ayudado a obtener mi tema, lo que es el pan y la biotecnología. Entonces,
Con todos esos datos que tú vas recopilando en tus consultas, tú vas a escribir un texto argumentativo. Este texto argumentativo tiene que llevar una introducción, un desarrollo y una conclusión que te servirá de guía de charla para tu exposición. Los textos argumentativos ya lo hemos trabajado en las semanas pasadas, en los proyectos anteriores, entonces creo que ya no se te va a hacer muy complejo. Tú vas a escribir el título, por ejemplo, yo tengo el pan y la biotecnología. La introducción habla aquí acerca de la fabricación del pan, una de las aplicaciones más antiguas, la biotecnología. Tengo yo ahí los años en el que se elaboró el pan, fueron los primeros panes, el desarrollo. Miren, puse una historia considerando alrededor de hace 8 milenios, consulté. También consulté por qué el pan es un producto biotecnológico. Aquí está la lectura. Mira, por ejemplo, ahí me dice, quizás el pan sea un producto biotecnológico menos evidente que el yogur o la cerveza, pero en su elaboración participa al menos un tipo de microorganismo. Ahí está ese microorganismo, Charaomyces cerevisiae. Todo comienza con la masa, miren, una combinación de agua, harina, sal y especie de levadura. Esta mezcla se la deja reposar durante un tiempo de 25 a 32 grados centígrados en una humedad controlada tras el reposo. La masa se divide proporcionando una forma deseada y se deja reposar por segunda vez, en este caso por un periodo largo. Ahí está el proceso de la panificación. En texto argumentativo que yo lo elaboré, puse el primer paso del amasado. Miren, el segundo paso viene lo que es el tirado, la división, el cuarto paso, el horneado, el quinto paso, el enfriamiento. Y tenemos la conclusión. Y todos están con unos gráficos, ¿no? Para que ustedes puedan exponerlo a su audiencia. Y ahí tenemos también la conclusión y la bibliografía, ¿sí? Asimismo, vas a presentar a tu docente, e incorporarlas a su retroalimentación y a tu exposición. Miren lo que dice, escoge las imágenes que ayudarán a expresar mejor tu idea, inclúyelas en el diseño de una presentación de PowerPoint o en un cartel. En el PowerPoint se hace un poco fácil. También podemos utilizar un cartel. Ubicamos nuestros gráficos, por ejemplo, el pan y la biotecnología, un gráfico que resalte tu tema. Ahí tenemos una pequeña presentación, la historia del pan. Miren, en años atrás, en nuestros antepasados utilizaban hornos de barro. Hasta en la actualidad que hay esas tradiciones especiales, por ejemplo, en el Día de los Difuntos. Esto están recopilados de fotos legítimas e inéditas de lo que pasa en la actualidad. Y miren cómo el pan tiene una historia, ¿sí? Partiendo de esa biotecnología, es decir, ya existía en el pasado, aunque no sabían quizás diferenciar cada uno de los procesos. Y vemos por qué el pan es un producto biotecnológico. Ahí hay algo de química, hay compuestos de carbono, de oxígeno y de nitrógeno. Puedes usar el proceso de la panificación del pan en tu cartel, mostrar a tu profesor cada una de los pasos o de las fases que hacen para poder panificar el amasado, la fermentación, el estirado, división, boleado, horneado y el enfriamiento del pan. Tenemos la tecnología para la fabricación del pan. También puedes incluir algo adicional. Cómo viene el pan nace desde el campo del cultivo, desde la siembra. Recolectan cereales con la cosechadora, luego lo transportan y almacenan. Obtienen la harina en los molinos, luego va ya a las cuestiones de la panadería para realizar nuestro pan apto para el consumo del organismo, ¿no? Sí, y vemos también, puedes exponer que los nutrientes del pan, las proteínas, las vitaminas, como B1, B3, B2, el hierro y el calcio. Miren cuán importante es que de un tema se hace arduo para que tú puedas exponer. Tenemos las variedades de pan, los moldes, el pan de chocolate, el panamito, el enrollado, entre otros, que tú también puedes dar a conocer a tu audiencia, desde tu casa, por supuesto.
Y continuamos con la actividad número 3. Lee el siguiente texto. ¿Qué son los biomateriales? Los biomateriales desempeñan un papel integral en la medicina de hoy. Restablecen la función y facilitan la curación de las personas después de una lesión o enfermedad. En un sentido amplio, los biomateriales serían materiales diseñados para actuar con sistemas biológicos con el fin de evaluar, tratar de aumentar o reemplazar algún tejido, órgano o función del cuerpo. En primer uso histórico de los biomateriales se remonta a la antigüedad, cuando los antiguos egipcios utilizaban suturas hechas de tendones de animales. Los biomateriales están destinados a la fabricación de componentes, piezas o aparatos o sistemas médicos para suplicación de los seres vivos, por lo que deben ser biocompatibles. Se llaman bioinertes los que tienen una influencia nula o muy pequeña en los tejidos vivos que los rodean, mientras que son bioactivos los que pueden enlazarse a los tejidos óseos vivos. Asimismo, los biomateriales pueden ser de origen artificial, metales, cerámicas, polímeros o biológicos, colágeno, quitina, entre otros. Las biocerámicas, atendiendo a la naturaleza del material artificial con que se fabrica un implante, se pueden establecer una clasificación en materiales cerámicos, metálicos y polímeros o materiales compuestos. Allí tenemos las biocerámicas. Se emplean en la fabricación de implantes que no deben soportar cargas, como lo es el caso de la cirugía del oído medio, en el relleno de efectos óseos, tanto de la cirugía bucal como la cirugía ortopédica y en el recubrimiento de implantes dentales y articulaciones metálicas. Los metálicos se usan cuando es imprescindible soportar carga, como ocurre en las prótesis de cadera, para que las que utilizan aleaciones de cobalto, con cromo o titanio, con aluminio y vanadio. El titanio también se usa en implantes dentales. Los biomateriales polímeros son ampliamente utilizados en clínicas, tanto en implantes quirúrgicos como en membranas protectoras, sistemas de dosificación de fármacos o en cementos óseos acrílicos. A menudo son biodegradables, algunos son bioabsorbibles, lo que significa que se eliminan gradualmente del cuerpo después de cumplir una función. Toda esta recopilación de nuestra ficha pedagógica se encuentra en el texto de tercer bachillerato del Ministerio de Educación. Ahí les dejo unos gráficos de lo que son los implantes dentales, ¿no? Y las articulaciones metálicas, un antes y un después. Ahora sí, ¿cómo se utilizan los biomateriales en la práctica médica actual? Los médicos, odontólogos, investigadores y bioingenieros utilizan biomateriales para la siguiente amplia gama de aplicaciones. Tenemos los implantes médicos odontológicos, están incluidas en las válvulas cardíacas, endoprotesis vasculares e injertos y articulaciones artificiales, ligamentos y tendones, implantes cocleares para la pérdida de audición, implantes dentales y dispositivos para estimular los nervios. También es empleado en los métodos para promover la curación de tejidos humanos. Se incluyen suturas, clic, grapas, el cierre de heridas y apósitos disolubles. Tejidos humanos regenerados. También en las ondas moleculares, las nanopartículas rompen las barreras biológicas y ayudan al diagnóstico y la terapia del cáncer a nivel molecular. En los biosensores, para detectar la presencia y la cantidad de sustancias específicas y a transmitir esos datos. Algunos ejemplos, por ejemplo, el monitoreo de la sangre y los sensores de actividad cerebral. Los sistemas de administración de medicamentos que transportan medicamentos a un objetivo de la enfermedad. Por ejemplo, incluye la prótesis vasculares recubiertas con medicamentos y obras de quimioterapia implantables para pacientes con cáncer. Miren cuán importante es la biotecnología. Estos, estos estas prácticas nos van a servir para nuestro trabajo que les pide la ficha pedagógica. Ahí están los biomateriales. En este cuadro sinóptico está que se relacionan, es decir, lo utiliza más claro la ciencia y la ingeniería, la biología y la medicina a través de los estudios biológicos por una necesidad clínica y por el material para el uso biométrico. Observemos cómo se utilizan los biometrías en la práctica médica actual. Yo he puesto ahí para mantener el funcionamiento del cuerpo humano después de una catástrofe natural, accidente o guerra, necesidad humana de conducta a formación de reemplazos orgánicos,
Se utilizan para el tratamiento médico, aumento o reemplazo de algún tejido, órgano o función del organismo y también para estudios biológicos. Por ejemplo, para el implante puede infectarse o ser dañino para una persona, es verdad, incluso se los usa en materiales biomédicos. O también tú puedes copiar lo que anteriormente te mostré, que estaba con negrillas. No hay problema, esto ya queda en tu criterio. ¿Cuáles son las áreas importantes para futuras investigaciones con relación a los biomateriales? Lo más importante es que se va a utilizar en áreas de medicina, de química, de biología, ciencia e ingeniería. Ahí en esas áreas también hay algo de la inmunomodulación, que son unas tecnologías importantísimas, los biomateriales inyectables y los biomateriales supramoleculares. Inmunomodulación es un ajuste de la respuesta inmunitaria a un nivel deseado. Los biomateriales inmunomoduladores pueden ayudar a combatir enfermedades crónicas generalizadas. Los biomateriales inyectables son para administración a agentes terapéuticos como medicamentos, materiales genéticos y proteínas. Y los biomateriales supramoleculares pueden convertirse en moléculas que exceden los límites de las moléculas, pueden hacer por sí solos. Tienen potencial de detectar y responder, lo que les convierte en materiales ideales para tratar las lesiones y las enfermedades. Lo más importante entonces, medicina, química, biología, ciencias e ingeniería. También dice, no se puede utilizar cualquier tipo de material debido a que en algunos casos el biomaterial puede ser tóxico o infectar el cuerpo. ¿Qué tipos de pruebas existen para que un material se convierta en un implante potencial? Esto tú lo vas a encontrar directamente en tu libro de química. En la página 136 están estas respuestas. Ahí le dejo las gráficas. Vas a encontrar las pruebas de citotoxicidad. En esta se caracteriza el material respecto a la célula, verificando si es tóxico o no. Para ello se preparan cultivos celulares, uno que se conoce que es tóxico y otro que no lo es, y un tercero que será biomaterial o analizar. También las pruebas de genotoxicidad. En esta prueba se determina si existe algún cambio en los genes de la célula debido al biomaterial. Y por último encontrarás la prueba de biocompatibilidad. Estas pruebas son realizadas en animales para observar si tienen efectos adversos ocasionados por el material. Ahí están las tres pruebas de toxicidad. Luego te piden también elaborar un organizador gráfico en el cual sintetices la utilidad de los biomateriales que se han empleado en la medicina para que lo utilices en tu presentación. Ahí les dejo también un ejemplo. Ustedes pueden utilizar un diagrama a nivel jerárquico, pueden utilizar diagramas de matriz, diagramas de pasteles, diagramas con flechas, entre otros. Y aquí les dejo un diagrama de manera horizontal. La utilidad de los biomateriales en la medicina, lo que ya mencionábamos, los implantes médicos ontológicos, métodos para promover la curación de tejidos humanos, los tejidos humanos regenerados, las ondas moleculares y nanopartículas, los biosensores, sistemas de administración. Utilizas tus reglas, tus escuadras, vas pintando para que se vea de una mejor manera la presentación de tu portafolio en esta utilidad de los biomateriales. La actividad 4. Lee el siguiente texto, las transformaciones de la cultura escrita en la era digital. Uno de los tantos campos en los que la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora es en los medios de comunicación, en la prensa, en la radio y en la televisión. Se han transformado y han dado paso para convertirse en medios digitales. Actualmente podemos ver televisión, escuchar y transmitir radio por internet. Los periódicos también probablemente sean los que más han sido afectados con la innovación tecnológica. Toda la información que trae un periódico en papel la podemos encontrar en una página electrónica con un extra muy positivo. Está enriquecida con otros recursos e informaciones. Los periódicos digitales han desplazado a los periódicos impresos a tal punto que las ventas de estos últimos han descendido de tal manera que muchos sobreviven a las suscripciones digitales. Los periódicos más prestigiosos del mundo están ahora en formato digital. Miren cuánto ha cambiado. Nuestra cultura escrita ha pasado a la era digital. Y de ahí nace este
esta matriz en donde tenemos que las transformaciones se basan en abundancia de información, en la inmediatez informática, en la interacción con los lectores, información anexa. En la abundancia de la información presenta un escenario de oportunidad único para ampliar y profundizar nuestro conocimiento, pero al mismo tiempo nos presentan el desafío de cómo administrar dicha información en forma efectiva y, por supuesto, eficiente. En la inmediatez informática, los periódicos digitales pueden publicar noticias casi al instante que se producen. Esto puede utilizarse a través de los sitios web 2.0. Interacción con los lectores, es verdad. Nosotros nos encontramos en las redes sociales y nunca antes los lectores de periódicos habían sentido que estaban tan cerca de la información o de la noticia y que podían participar con sus criterios en estos debates que se encuentran muchas veces acalorados. Es decir, son muchos que comentan la información dentro de estos periódicos. La información anexa con frecuencia a los periódicos digitales facilitan la comprensión de enlaces al final de la noticia e en el interior del texto. Esto está también en el currículo 2016 de nuestro texto de lengua y literatura de tercer año. Con toda esa información, vamos a investigar cómo se ha revelado la revolución digital y qué medios ha sido lo más afectado. Como antes mencionaba, la revolución digital se ha revelado influyente y transformadora en los medios de comunicación, ¿sí? La prensa, la radio y la televisión. Pienso que podemos volver a escribir, sí, podemos también volver a investigar otras cosas, pero es la prensa, la radio y la televisión que se han transformado. Y por supuesto, a estas alturas ya podemos ver que la televisión por internet, son muchas las radios que transmiten su señal por la red. Ya casi no, muchas personas no prenden la radio, sino que directamente van al celular, ven la transmisión en vivo y ya se sabe la información que se está transmitiendo. Además, estas radios exclusivamente digitales son las que podemos escuchar en este internet. Los periódicos son los más afectados, yo creo, señores estudiantes, porque ya no se venden muchos periódicos, la gente casi no los compra. Ahora tienen que suscribirse a los periódicos para poder esos dueños o los empresarios obtener su ganancia. Toda información que trae un periódico en papel podemos encontrar en una página electrónica. Los periódicos digitales han desplazado a los periódicos impresos a tal punto que las ventas de estos últimos han descendido de tal manera que muchos sobreviven con las suscripciones digitales, lo que mencionaba. Esto podría ser tu respuesta a esa pregunta. Acá te dejo otro ejemplo, dice. Compara un periódico impreso con su versión en digital. Haz una lista de los elementos incluidos en cada uno e identifica las diferencias. Ahí tenemos un periódico físico que contiene el diseño a manera de machote, es decir, son papeles, ¿no? Clasificación de artículos de acuerdo a un tópico informativo. Se divide en cuerpos, normalmente son 4 y puede incluir un impreso con contenido adicional. Clasificación de noticias en la primera página de acuerdo a su importancia a esta página y es conocida como los titulares, la página de anuncio de clasificados. Y un periódico digital, a diferencia del físico, es que, miren, información inmediata y evita la necesidad de esperar al día siguiente. Es rápido. Publicidad dinámica y atractiva. Pueden ustedes manejarlo digitalmente. Interactividad a través de cajas de herramientas y comentarios. Y mayor énfasis en los artículos de opinión. Hay unos que ya vienen hasta con audios directamente. Eso sería un ejemplo de tu respuesta. También te dejo que tú investigues la tuya. Y también tenemos, investiga sobre el principal uso de los medios digitales, cómo ha cambiado la forma de acceder a la información y cuál sería tu tendencia futura. Esto también, ya como estamos mencionando, el uso de los medios tecnológicos facilitan el acceso a la información a todas las personas. Tenemos una memoria auxiliar y nos permite agilizar procesos de intercambio y gestión de información en los procesos de la enseñanza y aprendizaje. Facilita gestiones administrativas. ¿Cómo ha cambiado la forma de acceder a la información? El futuro de esta comunicación social pasa por el usuario siempre esté conectado. Todo el mundo está conectado. Esto es ya y será la nueva tendencia del futuro, la conectividad total. Estamos en el internet que va con uno mismo a todos lados a través de nuestros teléfonos. La digitalización global no tiene marcha atrás, señores estudiantes. La ventaja es que también ofrece entretenimiento son infinitas. Miren, ya ahorita hay consumos a través de contenidos, de ocio, información, como innumerables ventajas del comercio online que se está destacando en la actualidad, que hoy en día se ha convertido en un canal de enorme relevancia para la distribución de productos y servicios. Miren cuán importante.
ha cambiado el acceso de acceder a la información. La tendencia sigue porque siguen los moderadores de el Internet siguen creando contenidos para que nosotros podamos entrar a ellos con mayor facilidad y podamos tener un impacto en alguna noticia o en algún evento que está ocurriendo en el momento. Muy bien. Con esto hemos acabado la semana número 1 del proyecto número 4. Muchas gracias.